Repito, Primera de Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De lo que vamos a compartir hoy es algo de lo que creo que hemos hablado innumerables ocasiones entre nosotros. No hemos podido dejar de ligar nuestra propia experiencia con la experiencia del pueblo de Israel, ya que debido a la forma en que ellos no aprovecharon todas sus buenas experiencias, todas las bendiciones con que Dios los había enriquecido, pues se convirtieron en un proverbio para toda la gente que, recibiendo ese favor de Dios, no responde como pueden responder. Porque sé que muchos tienen una excusa que no lo es, pero que les encanta utilizarlo. Y dicen: es que es muy difícil. Y cuando uno empieza, ahora sí que a investigar, por decirlo de alguna forma, qué cosa es lo difícil, pues el tomar la decisión de hacer las cosas como Dios quiere, de creerle al Señor y poner en práctica su palabra. Porque ¿cuál era el problema para el pueblo de Israel? Si nosotros lo miramos así con detenimiento, leyendo la historia allí en los primeros libros de la Biblia, nos damos cuenta que no lo había. Pero que la gente, al dejarnos engañar por lo que algunos nos dicen que debiera ser, pues simplemente empezamos a ir en ese sentido, a buscar esa meta, ese propósito, y nos olvidamos totalmente de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y desea que vivamos. ¿Y cómo podemos saber eso? Simplemente reconociendo al Señor en lo que el Señor está haciendo. Porque lo que nosotros nos percatamos simplemente es que al darle gracias a Dios por hacernos como nos ha hecho, por hacernos vivir en la época en que vivimos, por ponernos en el lugar donde habitamos, por tener la familia a la que pertenecemos, por tener también la bendición de las habilidades, muchas, pocas, única, que tengamos, y en fin, todas las características con las que Dios nos haya creado y nos haya colocado. Cuando nosotros dejamos de agradecer eso, es precisamente porque estamos escuchando al mundo, ¿no?, que nos dice: tú puedes cambiar tu situación. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿quién de ustedes puede agregar a su estatura un codo? ¿No? Y eso es precisamente para enseñarnos que no hay nada que podamos nosotros hacer de nuestro propio esfuerzo para lograr tener un buen resultado en ese sentido.
pero nosotros seguimos intentando, como lo he dicho en otras ocasiones, los güeros hacerse morenos y los morenos hacerse güeros, ¿verdad? Los blancos prietitos y los prietitos blancos, y en fin. Y todo lo que hemos logrado es vivir una vida de necedades, de vanidades y todo, por no ser agradecidos. Porque una vez que nosotros reconocemos al Señor y le damos gracias por lo que de nosotros ha hecho, lo que nos ha dado, en qué lugar nos ha colocado y el propósito que Él tiene en ese lugar para con cada uno de nosotros, pues entonces estamos listos para que el Señor dirija nuestros pasos y podamos hacer el máximo uso de la situación para gloria de Dios, no para gloria nuestra. Por eso es que, como lo dice la palabra, todas estas cosas sucedieron, refiriéndose acá en su esquina, no huya, ¿no? Todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahora, vamos a mirar lo primero, es decir, la forma en que Dios estuvo tratando con el pueblo, llevándola a vivir experiencias como las que nosotros hemos tenido. Y lo segundo que tuvimos la oportunidad de leer fue todo aquello que el pueblo hizo contrario a la voluntad del Señor. Entonces, en primer lugar, lo que habla aquí es que dice, todos pasaron por la nube y por el mar, ¿no? Cuando leemos allí en el libro de Éxodo esta experiencia, dice que la nube había ido delante de ellos, esa columna de fuego, señalándoles el camino, mostrándoles hacia dónde era conveniente que se dirigieran. Así de que no había la menor duda de que Dios los quería en ese punto llamado Pi Hahiroth. Y allí parecía que quedaban encerrados entre el mar y el ejército egipcio. Estando en esa condición, nos narra la palabra del Señor que esa nube pasó sobre el pueblo y se interpuso entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Y mientras el pueblo de Israel podía seguir a su paso, avanzando y llegando hasta el punto donde Dios los quería tener, para que amaneciendo ellos cruzaran el Mar Rojo, estaba impidiendo o estorbando al ejército egipcio para que no pudieran alcanzarlos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este aspecto? Que sin duda siempre que obedecemos al Señor, el enemigo está interesado en que no podamos lograr la meta, que no alcancemos la meta, el propósito. Pero que si nosotros le queremos al Señor, Dios nos va a llevar hasta donde Él se ha propuesto llevarnos. Tiene el poder, tiene la fuerza, tiene todos los elementos necesarios para hacerlo. Por eso es que hemos insistido tanto en el descanso que hay para nosotros en ese sentido, ¿no? Donde no necesitamos estar preocupados por cómo le vamos a hacer, puesto que el Señor se encarga. Y menos necesitamos andar peleando contra el diablo, ¿no? Como algunos que te reto y ven y verás y cosas así que son muy necias, ¿no? Pero que finalmente, y con tristeza tenemos que reconocerlo, suceden en medio del pueblo del Señor. Nosotros podemos ver que en ningún momento el pueblo de Israel tuvo que pelear contra los egipcios. En ningún momento. En ningún momento tuvo que echar mano de la espada o de nada, sino que realmente, por la gracia de Dios, ellos podían llegar hasta ese punto donde simplemente podían disfrutar de cómo el Señor estaba con ellos, y que entonces podían llegar hasta el lugar a donde la nube los había dirigido. Ahora, esto, por otro lado, representa
lo que es el bautismo en el Espíritu. Y por el otro lado, lo que nosotros podemos mirar es que ellos quedaron frente a una experiencia que era cruzar el Mar Rojo. Cuando hablamos acerca de que todos pasaron por, o sea, la nube pasó por ellos, habla también de esa guía del Espíritu, porque ellos nunca habrían sabido a dónde ir si no hubieran sido guiados por el Señor a través de la nube. Por eso es que, hablando de qué representa o qué estaba simbolizando en cuanto a nosotros, era eso, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nunca podremos llegar a donde Dios nos quiere, para lo que Dios nos quiere, si intentamos hacerlo en nuestra lógica humana. Déjenme poner un ejemplo. Vemos a la nube marchar hacia el sur. Decimos, ya sabemos a dónde va. Mientras me voy a dormir un ratito, a descansar un ratito, para coger fuerzas, al fin que ya sé, y ahorita me arranco y la alcanzo. Y por eso nunca me di cuenta en el momento en que giró y se fue hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y qué sucede? Que entonces, en primer lugar, el recorrido lo quiero hacer yo por mi cuenta, a mi manera, en mi tiempo, y eso nunca funciona. Siempre nos ha llevado al fracaso. Y una de las cosas muy interesantes, volviendo a esta expresión de que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, es que tenemos en la historia misma de la iglesia, y ni siquiera estoy pensando en muchos siglos atrás, estamos hablando del tiempo más reciente, cómo ha habido tanto fracaso en cuanto a satisfacer el corazón de nuestro Padre Celestial, de realmente alcanzar la meta que el Señor ha definido para cada día, para cada tiempo, por no seguir la dirección del Espíritu, por no atender a esa guía que nos da el Señor por su Espíritu. Y entonces, por eso podemos ver que de repente la iglesia anda muy perdida, ¿no? Sin alcanzar la meta, sin entender el propósito. Bueno, pero ya estaban frente al Mar Rojo. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través de esta experiencia? En el momento en que el Señor abre el camino a través del Mar Rojo, todo el pueblo puede pasar. Ellos pasaron porque le creyeron a Dios y prácticamente pasaron de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Por eso es que el Mar Rojo representa el bautismo en agua, ya que en el momento en que el pueblo pasó porque le creyó a Dios, como ahora nos sucede a nosotros, que habiendo estado como esclavos del pecado, de la maldad, por haberle creído al Señor, hemos llegado al punto, a la bendición de, por su gracia, empezar una vida nueva. Y algo que Dios deja de manifiesto y que se convirtió en parte del canto de Moisés allí escrito en Éxodo, es que echó a la mar al jinete y al caballo. Los egipcios no venían siguiendo la nube, venían siguiendo al pueblo. No les interesaba cambiar de vida, ellos querían la suya. Así de que aunque entraron al mar, eso fue su muerte. ¿Por qué para nosotros viene a ser tan interesante meditar en esto? Porque nosotros, al ser sepultados en las aguas del bautismo, no solamente somos sepultados juntamente con Jesús para muerte a la vieja forma de vivir, al viejo hombre, sino que somos levantados para participar de la vida resurrecta de nuestro Señor Jesucristo, vencedora sobre el pecado y la muerte. Es decir, no nos quedamos en el agua como los egipcios, no nos mata, más bien es una experiencia para vida nueva.
Así de que entonces el pueblo pasó y allí iban a iniciar la vida en este caminar hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Qué necesitaban como algo básico para cruzar el desierto? Pues agua. Y ahí estaba la roca, de donde fluyó el agua. Y ustedes y yo hemos aprendido a través de todo lo que Dios nos ha hablado en la palabra, que esa roca, al igual como lo dice aquí, no era otra cosa, no representaba otra cosa más que a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando de que Él es nuestra respuesta. Por eso también se lo dijo a la mujer samaritana, que cualquiera que bebe del agua que nosotros podemos obtener en un pozo, siempre volveremos a tener sed. Pero cualquiera que bebe del agua que Él nos da, no volveremos a tener sed jamás, porque Él nos es suficiente. Así de que entonces, hablando de la experiencia del pueblo, ellos estaban allí cruzando el desierto y naturalmente para poder enfrentar esa travesía que nosotros podemos decir cada vez que hacemos ejercicio, pues lo primero que experimentamos es sed y entonces ahí está el agua. Hablando acerca de nuestra travesía desde el momento en que creímos hasta que lleguemos a nuestra patria celestial, para satisfacer nuestra sed de lo verdadero, de lo real, de lo eterno, está Jesús. No necesitamos nada ni nadie más que a Jesús. Por eso el Señor nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Él. Que eso es lo que dice allí en Colosenses. En Él estamos completos. Y que al haber creído, realmente nosotros descubrimos cómo para hacer todo este peregrinaje sobre la tierra, estamos completos. Tenemos en Jesús todo lo necesario. De ahí la expresión allí en Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él, y puedo enfatizar esto, y solamente en Él, todas las cosas, ¿no? Todo cuanto necesitamos? De tal manera que al poder ver lo que pasó con el pueblo de Israel, y que por eso el Señor lo menciona, es que tenían lo necesario para alcanzar la meta. Nosotros conocemos esta historia como una historia de 40 años, pero en realidad no era necesario que fueran 40 años. ¿Por qué se convirtió en una historia de 40 años? Por la rebeldía, por el pecado, por la desobediencia del pueblo. Y entonces esa rebeldía, ese pecado, esa desobediencia se manifestó en lo que les decía es la segunda parte, todas las cosas que ellos llegaron a cometer contra Dios, todos los pecados. Por eso lo que dice ahí en el versículo 5, que de los más de ellos, y casi uno podría decir, pues fueron muy poquitos de los que se agradó el Señor, hablando de los que salieron y vivieron toda esta experiencia. Sí podemos entender, por lo que dice la palabra de Dios, que quienes perecieron fueron de 20 años para arriba, porque eran todos los que podían formar o conformar un ejército. Y entonces, por eso es que al hablar acerca de cómo Dios nos da una enseñanza en ese sentido, sí, había ya algunos jóvenes, adolescentes y niños que naturalmente no perecieron en el desierto, igual que la generación mayor. Pero lo que uno puede entender es eso, que la generación mayor, todos
a excepción de 2, quedaron postrados en el desierto, murieron en ese caminar. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su pecado, por su maldad, por su necedad, ¿no? Y que uno tiene que ver esto. En primer lugar, como se los decía al principio, esa ingratitud de la que siempre tendremos que estar hablando, porque la vemos en todas las cosas, todo el tiempo, en todas partes, que nos lleva a prácticamente ponernos en contra de Dios. Porque al no ser agradecidos, pues es tanto como no reconocer que Dios en su perfecta voluntad, en su perfecta sabiduría, ha hecho las cosas como son. Y ahí empezamos a tener problemas. Cada vez que yo quiero modificar las cosas que Dios ha establecido. Y entonces, ¿qué sucede? Que sin duda en el mundo nos van a decir, uy, qué falta de ambición, ¿no? Tú que puedes ser un agente de cambio y todo eso. Y sin duda lo somos. Y fuertemente. Si caminamos en el Espíritu. Pero no cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Y entonces, por eso, al hablar acerca de este problema de la ingratitud, que nos lleva a estar opuestos a Dios, pues nosotros lo que encontramos es que vamos a tener siempre como consecuencia de ello la amargura, el resentimiento. No vamos a dejar de compararnos con otros que vivieron experiencias, a nuestro parecer, mejores que las nuestras, mayores que las nuestras, más extensas que las nuestras, en fin. Y entonces, todo esto nos lleva a dejar de apreciar lo que sí hemos recibido. Y cuando uno se propone hacer una lista de aquellas cosas que le puede uno agradecer a Dios, uno se sorprende de lo largo de esta lista, porque hay tantísimas cosas por las que podemos agradecerle al Señor, por las cuales podemos bendecir su nombre, por las cuales podemos exaltarle, que cuando le prestamos atención al asunto nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo lamentándonos, quejándonos, ¿verdad? Envidiando, amargándonos, peleando, en fin, arrebatando inclusive, solo para descubrir que nada de eso nos ha dejado satisfechos, que lo único que nos puede dejar satisfecho es creerle al Señor. Por eso el Señor dice, todo esto nos sucedió como ejemplo, refiriéndose a toda esa generación que queda postrada, a pesar de haber vivido la experiencia de ser libertados, a pesar de haber sido sostenidos por el Señor, porque naturalmente aquí brinqué el asunto del maná, pero lo podemos tener presente, que Dios estuvo supliendo todo el tiempo, y que como Jesús también se los dijo, yo soy el pan de vida, ¿no? Él es el verdadero alimento. Estaba hablando de ese maná de Jesús, estaba hablando de esa roca de la cual fluye agua de Jesús. Todo habla de Jesús. Él es nuestro sustentador, no solamente nuestro creador, no solamente nuestro salvador, Él es nuestra vida. Y entonces, al despreciar todo esto, uno diría, o lo voy a hacer en forma de pregunta, y digo, y ustedes han leído, así de que tienen las respuestas. ¿Qué es lo que hacía infeliz a esa generación que quedó postrada en el desierto? ¿Qué cosa los hizo infelices? Sus resentimientos, sus odios. No me digan lo que ya les dije. El no tener lo que se supone que tenían en Egipto, Que era de comida pues básicamente cosas que están escritas, ¿no? Allá teníamos ollas de carne y teníamos nuestras ensaladitas,
¿verdad? Por un chef egipcio, no los habían. Sí, hasta había tumbas de esas llamadas fosas comunes, pero ¿verdad? Había tumbas. Y les hago esta pregunta porque lo que nosotros necesitamos pensar es en esto. Uno se mete ahora sí que en las sandalias de los israelitas. Piensa uno lo que fue iniciar ese camino que ninguno de ellos, a excepción de Moisés, habían recorrido, porque todos ellos habían estado como esclavos en Egipto. Y entonces ellos empiezan una caminata en el desierto, que uno podría decir Egipto no era muy lejano en condiciones en cuanto a su vegetación y demás, ¿no? Hablando de que sí había desiertos y que lo más seguro es que los israelitas no vivían en los vergeles de Egipto, ¿no? Y entonces, pensando en eso, y que había un recorrido de allí hasta la tierra prometida. Esta tierra prometida estaba descrita ante los ojos de ese pueblo como una tierra que fluye leche y miel, ¿no? ¿Qué se necesita para que fluya leche? La vaca. Y pasto, ¿no? O sea, que hay un lugar donde las vacas pueden alimentarse suficiente y agua y no, para que las vacas puedan sobrevivir, porque si nada más tienen vacas, vayan aquí al norte, hay muchas que ya están cadavéricas, ¿no? Entonces, hablando de que el solo hecho de que era una tierra que fluía leche, allí pues iba a poder tener el ganado y el ganado iba a poder alimentarse y abrevar, ¿verdad? Para poder producir. Y para la miel Animales. y las abejas. ¿Qué fue primero, las flores o las abejas? ¿Quién sabe? Las flores, de acuerdo a la palabra de Dios, las flores. Dios siempre da primero la base para después poner a quien sustentar. Entonces, hablo de esto, les hago mención, porque era una promesa que Dios le había dado a Abraham, se la había ratificado a Isaac y a Jacob, que José y sus hermanos todos lo habían sabido. José más directamente había vivido experiencias tan sobrenaturales como las que Dios nos da cuando le creemos, como para poder tener eso muy claro, tan claro que como lo leemos allí en Hebreos 11, Él dio mandamiento acerca de sus huesos para que no se quedaran en Egipto, sino que cuando se fueran a la tierra prometida los llevaran. Esto habla de que aunque Él estaba en una posición que podríamos decir inmejorable desde el punto de vista humano en la tierra de Egipto, su corazón no estaba ahí. Él lo mantuvo en Dios y en la promesa de Dios. Y entonces, vuelvo a este cuadro, porque sí, el pueblo de Israel dijo, ya estamos cansados de este maná, ¿no? Ya por eso lo que queremos son ollas de carne y queremos algo así, pues que se sienta más, ¿cómo se dice? Más consistente, ¿no? Pues eso lo podían calentar, no era, el problema no era calentar, sino más bien y así unas combinaciones y, ¿verdad? Con papitas al horno o a la francesa, en fin. Pero aquí viene lo más importante y les pido que presten mucha atención a esto. ¿Qué necesitaban hacer para volver a comer carne? Y tener sus verduras
y tener sus frutas. ¿Qué necesitaban? No, Aplicarse, en el desierto, aunque brinques. aplicarse lo que el Señor les decía. ¿no? Confiar en Dios. Pedirle, ¿no? Bueno, ellos creer que iban a conquistar esa tierra donde iba a haber todo eso, ¿no? Y para eso necesitaban creer en el Señor. Y, Y obedecerle. y, No murmurar. y, y, No dejarse de guiar por el Señor siempre. Para poder alcanzar lo que el Señor les dijo. y, y esperar hasta que sucediera. Por eso todo eso que ustedes dijeron es cierto. Es un asunto de creerle a Dios. Si le creo, entonces obedezco, permanezco en esa relación con Él. Me dejo guiar por todo ese camino que uno diría, bueno, ¿y por qué no nos fuimos en barco? ¿O hubiéramos podido llegar de otra manera? No, era necesaria esta experiencia, como nos son necesarias a nosotros las pruebas, ¿no? Como nos es necesario aún atravesar tiempos de tentación, porque todo eso es lo que nos prepara precisamente para poder apreciar lo que vamos a recibir. ¿No han visto esto que sucede en las familias donde los papás, teniendo recursos, les compran esos regalotes a los hijos? ¿Han visto lo que pasa? Ah, caray. Que usted anda leyendo toda nada más la nota roja, ¿no? No, pues luego así, ¿eh? Sí, híjole, ¿dónde viven ustedes? A ver, platiquen. El primo, el tío le compró un bocho nuevo. Me refiero a eso, a que no aprecian. Oye, ustedes ya se fueron hasta los jóvenes. Yo estaba hablando de los niños, o sea, ustedes los inflan, les echan agua y hacen que se hacen grandotes. No, desde niños, les coman esos regalos. ¿Y dónde terminan los regalos? Por ahí botados. Porque no se aprecian. No los aprecian. Bueno, Dios lo sabe, nos conoce, Él nos creó y ha visto lo que ha traído como consecuencia que hayamos practicado el pecado. Y entonces, por eso les decía primero, esa ingratitud, bueno, pues esa ingratitud es algo que necesita resolverse. Porque ayer lo platicaba con Yolita, ¿no? Y le decía, ¿has tenido hambre alguna vez? Creo que sí, alguna rara ocasión, ¿verdad, Yolita? Y entonces, cuando uno ha tenido hambre, y hablo de real hambre, no de eso que me vengo muriendo de hambre porque nada más me comí 15 tacos en la mañana y ahorita ya ando desesperado, ¿no? Así es. Y entonces, que le den a uno su tortillita con sal, ¿no? Ese taco tan delicioso. ¿Cómo le sabe a uno? Hasta decimos así, ¿verdad? Me sabe a gloria. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos un marco para apreciarlo. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel al llevarlo a través del desierto. Los estaba sustentando, no les hacía falta más nada. Pero les había hablado de una tierra que fluía leche y miel. Ahora, al igual que los niños, ¿no? Ya acaban de pasar el Mar Rojo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y como avanzan 3 días y no hay agua, y también Dios les permite vivir esa experiencia de que no hay agua, así como que se equivocó la nube. No. Por eso, como lo dice la palabra hablando de nuestro Señor Jesucristo y que nos sucede a nosotros, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Igual al pueblo de Israel, igual a nosotros. El Señor nos lleva a determinadas situaciones precisamente para ser tentados. ¿Por qué? Porque bienaventurado el varón que soporta la tentación. Siempre que nosotros nos acogemos a Dios y
fortalecidos por Él, vencemos en tiempo de prueba, en el tiempo de la tentación. Crecemos espiritualmente, nos afirmamos. Pero sobre todo esto, son experiencias que nos llevan a apreciar las cosas como nunca las habíamos apreciado antes. Y entonces, por eso Dios así lo dispuso, porque tampoco iban a llegar en 3 días a la tierra prometida. De acuerdo a lo que leemos en la palabra, y aún por algo que necesitaban ellos vivir, que era el poder reconocer la presencia de Dios en medio de ellos, que por eso vino lo del tabernáculo, y llamado así, tabernáculo de reunión. Ellos necesitaban ese testimonio para saber que para poder soportar con buenos resultados este caminar, se necesita la presencia de Dios en medio de nosotros. No se puede de otra manera. Y entonces, hablando de cuánto tiempo se iba a tardar, pues llega un momento que, como lo cantábamos el domingo, que realmente es a donde Dios quiere llevarnos. Eso de que hay momentos que no debieran terminar y hay segundos que debieran ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. Ese momento de tal comunión con Dios, de poder experimentar la presencia de Dios de una manera tan cierta, tan sólida, tan fuerte, nos lleva a decir, pues aquí y donde sea, porque lo hermoso es tu presencia. Allí es donde puedo experimentar el gozo, la paz, la fortaleza, la bendición. ¿Qué más quiero aparte de ti? Por eso dice el Salmo 73, por eso fuera de ti, nada deseo en la tierra. A eso es a donde Dios quería llevar al pueblo de Israel y nos quiere llevar a cada uno de nosotros, a que entendamos que salud, no deseemos nada más que al Señor. Entonces, por eso, el maná y el agua que sale de la roca nos es suficiente. ¿Por qué? Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y vale la pena la espera. ¿No? En 3 años ellos hubieran podido estar en la tierra prometida, ya con tabernáculo y todo. ¿Por qué no llegaron? Porque no llegaron. Hablo de esa generación. Pues aquí viene una lista, que fue lo que leímos. Y dice, en primer lugar, idólatras, ¿no? Que llegó el momento en que el pueblo, como lo narra también ahí el libro de Éxodo, cuando Moisés, de acuerdo a los desesperados, se tardaba en regresar y no sabían qué le había sucedido a este hombre, porque lo que habían visto no era suficiente como para esperar un milagro, ni la voz que habían oído del Señor les había sido suficiente para saber que Dios había ordenado a Moisés subir al monte. Entonces van con Aarón y le dicen, haznos dioses. Y el otro, muy obediente, muy dispuesto, por amor al pueblo, hace lo que el pueblo quiere, no lo que el pueblo necesita, que es otra de las cosas que hemos aprendido aún como padres, que si algo Dios ha puesto como una clara dirección para ejercer nuestra responsabilidad como padres, es darle a nuestros hijos lo que necesitan, no lo que quieren, porque nuestros hijos lo que quieren son ídolos y más ídolos, ¿no? Ya saben ustedes que los van a ir cambiando, porque no sé cuál es el nuevo ídolo que les van a presentar a través de las películas o las caricaturas, y entonces ya los demás ya pasaron, ya cambiaron de ídolo. ¿Y qué es lo que le enseñamos a los hijos? Pues a buscar su propia satisfacción. Por eso es espantoso que hagamos ese tipo de cosas, ¿no? Y hemos aprendido, lo platicábamos precisamente en razón de los cumpleaños de los nietecitos.
que lo más importante es darles algo que necesiten, ¿no? Porque si les decimos, ¿qué quieres? Cosas que realmente las quieren ahorita, ya mañana quién sabe, ¿no? Y pasado mañana, no, para nada. Y entonces no les ayudamos, no somos una bendición, no somos una ayuda en ese aspecto para su crecimiento espiritual. De ahí que, viendo entonces lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel y hace con nosotros, nos da lo necesario. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones mencionar mi total desagrado, mi disgusto por esta doctrina de la prosperidad, porque ha llevado a los creyentes a pensar que sí pueden pedirle a Dios carne, a pesar de lo que es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y que sí pueden pedirle que en vez de tiendas de una vez, pues unos castillitos con aire acondicionado, desierto y su spa y para su tina de hidromasaje y cosas por el estilo. Yo no sé si ustedes ven cuál es el problema de tener un castillo en el desierto. Vamos a decir que hacen un pollo muy profundo y cavan hasta China y ya sacan el agua. ¿Cuál es el mayor problema? No va a poder tener cimientos por la arena. Pues le metes unos pilotes. Pues que ahí se queda. No pueden seguir a la nube. Por eso cuando buscamos bienes de esta tierra, empezamos a anclarnos. Me acuerdo de algo que un hermano compartía como un ejemplo para hablar de esto. Y él decía que en medio del pueblo había una pareja llamada Abraham y Sara, que no eran los originales, eran ya copias de copias de copias, ¿no? Y que un día, cuando sonó el aviso de que la nube se estaba moviendo y que esto significaba que era el momento de desarmar la tienda, guardar todas las cosas, empacar y seguir caminando en el desierto, Sara le dijo a Abraham, no, ya estoy cansada. A cada rato se mueve la nube y hay que volver a empacar todo, hay que quitar la tienda y irnos para llegar a otro lugar y hacer exactamente lo mismo, que ponemos la tienda, desempacamos las cosas y todo. Y cuando ya estamos bien acomodaditos, otra vez a moverse y todo eso. Mejor nos quedamos. Y ya saben, Abraham como marido oprimido, dijo, pues está bien, nos quedamos. Y entonces ya se va el pueblo, aunque muchos pasaron a decirles, es que se mueve la nube, sí, pero nosotros nos quedamos. Cuando se van, cae la noche y le dice Abraham a Sara, ¿qué? ¿No pusiste la colcha gruesa? Porque tengo frío, ¿no? Y entonces ahí jalan las pieles y todo lo que tienen y se lo amontonan y amanecen titiritando. Y naturalmente cuando sale Abraham a traer el maná para comer, regresa y dice, ¿perdimos la cuenta? ¿Es sábado? ¿Por qué? No hay maná. Y dice, bueno, pues por lo menos tráete algo de agua. Pues va y clava la estaca y nada. Y le clava por acá y nada. Y nada. Y empieza a avanzar el día. Y no solamente botan todo lo que habían traído para ahora sí que tener un poco de calor, sino que ahora ya están que no soportan el calor. Y empiezan, ¿verdad?, a abanicarse con todo lo que encuentran y todo. Dice, ¿y ahora por qué? Pues no está la nube.
ya no está la presencia de Dios. Pero ¿qué tal? Reclamamos este pedazo como nuestro. Y ya le pueden empezar a escarbar porque pues ahí se van a quedar momificados, ¿no? Y son de las cosas que, si ustedes quieren, esta es una forma de ilustrar una situación, pero que vemos que está sucediendo con muchos de nuestros hermanos por creer en que ellos, como son hijos del rey, tienen derecho a que en este caminar en el desierto, pues les manden carros último modelo, ¿no? ¿Para qué ir al pasito si podrían ir con una carroza tirada por 12 caballos y cosas así? Y entonces es tanto como ignorar todo lo que el Señor nos ha dicho. Y empezando por el asunto, les decía, de la idolatría, donde el pueblo todo lo que manifestó es que a pesar de los testimonios de Dios y de la forma en que Dios habló con ellos, ellos no quisieron conocer a Dios. Y entonces pues, tampoco le dieron gracias. Y lo único que fue sucediendo, como lo narra el capítulo 1 de Romanos, fueron envaneciéndose en sus discursos, su entendimiento se fue entenebreciendo y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de un cuadrúpedo, ¿no? De un becerro de oro. Bueno, y dicen, por eso aquí en este lo resume así: y el pueblo se levantó a comer y a beber y después a jugar. En otras palabras, totalmente perdido el propósito, porque hasta hicieron fiesta de que ya tenían su ídolo, ¿no? Y ya empezaron a hacerle su culto. Digo, llegaron a lo que hemos mencionado en otras ocasiones, la mayor insensatez, porque pues ellos aportaron el oro, ellos vieron cómo se hizo, y después de que tienen allí no puedo decir monigote porque no era mono, porque becerrote, ¿no? Le dicen: tú eres nuestro Dios que nos sacaste de Egipto. Esto es así de terrible. A esa necedad se llega cuando se deja de apreciar al Señor. Bueno, lo segundo que menciona aquí, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto es lo que se da muy hacia el final de ese tiempo de los 40 años en el desierto, cuando Balac, aconsejado por Balaam, le manda a las madianitas a los israelitas, que estaban de oferta 3 por 1, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel, a pesar de todos los mandamientos y de todas las instrucciones, empiezan a tomar a las mujeres de las madianitas, y ni siquiera en el plan de hacerlas sus esposas, sino de fornicar. Es decir, hablando de algo que es todo un engaño de parte del enemigo, donde ahora sí que viaje ahora y pague después, de todo ese tipo de engaños, ¿no? De que lleguemos a disfrutar de determinadas cosas sin tener mayor compromiso. Y hoy lo estamos viendo pues, en grado superlativo. Aún puedo decirles en las mismas tarjetas de crédito, ¿no? Que la gente, miren, echen ahí sus 12 meses intereses. Quiere 18 le damos, ¿no? Pero cárguele, cómprele, no se quede atorado, ¿no? Y la gente feliz de la vida, pensando que ha logrado las grandes cosas, para que después tiene que andarse cambiando de domicilio porque ya no puede pagar, ¿no? Y entonces, todas estas cosas que nos son propuestas, así, en razón de este ejemplo de la fornicación, de que ahora sí disfrute de esta relación sin mayor compromiso, ¿no?
ahora sí que son desechables. Y el pueblo lo aceptó, pervirtiéndose sin entender que era toda una trampa para quitarles su dignidad, para hacerlos perder su visión, para terminar de aniquilarlos. Y entonces Dios trajo otra vez mortandad en medio del pueblo, que se detuvo a causa del acto de fe del hijo de Eleazar, Fines, ¿no? Que él, en ese celo por el Señor, porque él y su padre y otros más estaban delante del tabernáculo llorando a causa de cómo el pueblo había perdido la visión a un punto tal de que se había entregado a todas estas situaciones sin importarle, ¿no? Sin ni siquiera percatarse de que el enemigo les había puesto una trampa, que Balac se había propuesto destruirlos, que por eso antes había contratado a Balaam para que los maldijera, pero que como no le funcionó, pues aceptó el otro consejo de hacerlos tropezar por este lado. Y esta es otra de las cosas que Dios nos llama a atender. Hablando de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, tal vez lo más divulgado es aquello de que convierte estas piedras en pan. Pero para quienes conocemos la palabra, sabemos que no quedó allí el asunto, sino que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en otros dos aspectos, para cubrir los tres aspectos más importantes de un ser humano, en donde de hecho podemos ser tentados buscando formas de llevarlos a cabo sin seguir el camino de Dios, sin depender de Dios, sin tener la fortaleza del Señor, ¿no? Y entonces, por eso, al hablar acerca de una situación así, podemos haber vencido en un aspecto, pero eso no significa que no va a haber más batallas. Por eso dice el apóstol Pablo al escribirle su segunda carta a los creyentes en Corinto: no ignoramos las maquinaciones del enemigo, del diablo, ¿no? Y una de esas maquinaciones las menciona hacia el capítulo 11. Sabemos que él aún se transfigura, se disfraza como ángel de luz. Entonces, por eso entendemos que necesitamos, como Jesús nos llamó a hacerlo, a estar siempre velando y orando, siempre alertas, atentos a lo que está sucediendo. Y la mejor manera de hacerlo es atentos al Señor, porque Él nos va a dar las advertencias necesarias y lo va a hacer de una manera directa a través de su espíritu, pero también a través del cuerpo, para hablarnos acerca de las cosas en las que podemos incurrir en un pecado contra el Señor. Ahora, dice después: ni tentemos al Señor como ellos lo tentaron, ¿no? Y que esto trajo como consecuencia que por andar otra vez con sus ahora sí, pruebas al Señor, ¿no? Que lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Danos una prueba o danos una señal de que realmente tú eres el Hijo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel lo hizo, hablando acerca de cómo es que al hablarles el Señor de poder vivir, recibir, ser bendecidos, la actitud de ellos fue: ¿acaso va Dios a poder hacer algo así? ¿No? Bueno, ya saben ustedes que en esas pruebas de amor que le pedimos al Señor, pues lo único que estamos haciendo es ofenderlo, porque Él sí tiene palabra y Él sí la cumple. Y si nos ha dicho algo, lo hace. Y también aprendemos a pedirle al Señor que nos dé un testimonio acerca del tiempo en el que el Señor quiera hacer las cosas, ¿no? Para no estar ni siquiera preocupados ni en el plan de que y entonces te lo recuerdo, ¿no? Y te lo vuelvo a recordar, porque realmente Dios nos ha llamado a confiar en Él, descansando. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno,
pues muchos más murieron por esa actitud, por andar tentando al Señor. Y por último dice, ni murmuremos, ¿no? Como algunos de ellos murmuraron. ¿En qué radicó principalmente su murmuración? Aún en estar hablando contra aquellos que Dios puso al frente. Murmuraron contra Dios, que los había sacado al desierto para hacerlos morir. Murmuraron contra Moisés, contra Aarón, ¿no? Murmuraron de que ¿a poco nada más a él le habla el Señor? Y como lo dice la palabra, 10 veces lo hicieron. De tal manera que por todas esas murmuraciones, y una de ellas que fue muy determinante, fue lo que hicieron los 10 espías y que el pueblo creyó. Sí, es una leche que fluye, digo, una tierra que fluye leche y miel. Magnífica. Pero la habitan gigantes, en ciudades amuralladas hasta el cielo. Nosotros somos como langostas delante de ellos. ¿Qué provocaron? Pánico, miedo, ¿no? Y entonces el pueblo lloró y hablaron de volverse a Egipto, de nombrar un capitán y deshacerse de Moisés y Aarón. Y uno puede mirar que podemos llegar hasta ese punto. Dios no se equivoca. Y si el Señor nos ha dicho determinadas cosas que podemos enfrentar como esto, ¿no? Que lo dijo Caleb. Sí, gigantes y lo que quieren en las ciudades. Pero como Dios está con nosotros, son como pan delante de nosotros, ¿no? Listos para comérnoslos. Él le creyó al Señor y él lo vivió. Por eso él terminó conquistando Hebrón y habitando allí con sus hijos, con su descendencia, ¿no? Pero cuando nosotros no le creemos a Dios, siempre vamos a estar murmurando, uy, en la que nos puso el Señor, uy, ahora lo que nos hizo pasar. Y eso que le hemos pedido, ¿no? Y eso que hemos ayunado, y eso que hemos orado y hemos diezmado. ¿Qué? Dios deja de ser Dios, deja de ser Señor. Pero nosotros podemos llegar a un punto tal en que pongamos en entredicho todo el proceder del Señor. Y por eso entonces, decía, por un lado está la ingratitud de no ver todo lo que sí Dios ha hecho, que es suficiente para alcanzar la meta. Pero que por otro lado, no solamente no se está agradeciendo, sino que todo lo que Dios determina hacer, uno lo contradice. Y uno busca por eso ídolos a su modo, para decir, como lo dicen todos los que practican la idolatría, es que este es muy milagroso. Si tú le pides de esto, este es el de los martes, ¿no? Y entonces, a este, si le traes rosas todos los días, te hace efectivo el negocio. En fin, tantas necedades que se llegan a hacer y a decir. Y lo mismo, por eso aceptamos los caminos fáciles que nos propone el enemigo. Y que, pues además, sin compromiso. Y todo eso nos lleva aún a hacer necedades tentando a Dios, como lo que el diablo le proponía a Jesús. Arrójate, al fin que escrito está, mandar a sus ángeles cerca de ti que te guarden. Y entonces, hablando de todo aquello con lo que en un momento dado el enemigo va a buscar destruirnos, tenemos toda una enseñanza para no caer en esas trampas, para no dar lugar a estas cosas y para así vivir una vida como Jesús nos lo ha hecho saber, de más que vencedores por medio de él. Y por eso dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron, hablando del pueblo de Israel naturalmente, como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, nosotros ya tenemos mucha historia como para volver a las mismas necedades. Así de que si lo hacemos, somos peores que los israelitas. Ustedes recuerdan que Jesús, al instruir a los apóstoles, les dijo: y en cualquier lugar donde no lo reciban, salgan de aquel lugar, sacudan el polvo de sus pies, porque yo les digo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y uno dice: ¿cómo? Pues aquellos, lo que practicaban, la forma en que vivían. Sí, pero estos que están rechazando el Evangelio ya conocen la otra historia. Así que ya era para que tuvieran temor de Dios. No lo tienen, entonces merecen mayor castigo. Nosotros ya conocemos toda la historia, tenemos toda la palabra. Así de que si no respondemos con gratitud, amor, servicio, entrega, obediencia en el ejercicio de la fe, somos peores que los israelitas. Y pues, si aquellos se quedaron postrados en el desierto, nosotros no podremos esperar mejor suerte. Pero Dios nos ha llamado a mejores cosas. Así de que aprovechemos la historia, tomemos buenas decisiones, agrademos el corazón de Dios, de nuestro buen Padre Celestial. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Alguna pregunta? Hablando una ocasión con una persona, un hombre joven, asistía a las reuniones, decía, bueno, yo espero a que Dios haga la obra en mí, para que yo pueda, porque es su obra, no es por deber, no es por obligación, sino que es la obra de él. Entonces dice, pues yo estoy esperando que él obre de tal manera en mi corazón, en mí, en las cosas, pues para que se dé esa situación de que yo ya no ingiera la droga, porque por ahora dice, pues yo siento ese deseo en mi corazón, y si mi corazón hay eso, dice, pues entonces voy a hacer algo que no está en mi corazón. Mi corazón no puede dejar. A veces creo que pues actuamos un tanto así, o hasta qué punto dejarle esa responsabilidad, digamos, al Señor, de que Él, como dice la palabra, Él produce el querer como el hacer. Pero como a mí no ha producido, pues espero, yo estoy esperando. Interesantemente, en este pasaje allí en Filipenses, antes de decir que Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer, dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y antes de eso, dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Así de que hay dos aspectos donde hay una responsabilidad directa sobre nosotros en las decisiones que tomamos, y que además evidentemente las hemos de tomar porque le creemos a Dios. Porque como lo dice en el capítulo 1 de esa misma epístola a los Filipenses, en el versículo 6, el que empezó en ustedes la buena obra, él mismo la va a perfeccionar en el día del Señor. Así de que Dios está trabajando. ¿Cómo lo está haciendo? Llevándonos a diferentes experiencias, diferentes pruebas, tentaciones. Pero si yo, en esas tentaciones, donde tengo la oportunidad de ejercitar mi fe para tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que cuando fue tentado, Él no confió en sí mismo, sino que
creyéndole a nuestro Padre Celestial, puso en práctica lo que Dios había inspirado para enfrentar las tentaciones, su palabra, entonces creo que nosotros podemos entender que hay de parte de uno una responsabilidad para que esto que Dios se ha propuesto hacer en nosotros se cumpla totalmente, ¿no? Y no haya nada que nos haga falta. ¿Por qué? Porque como lo hemos cantado y basado en este pasaje de Jeremías, somos como barro en las manos del Señor, pero yo me dispongo a que el Señor obre en mi vida y me modele como a Él mejor le parezca, ¿no? Y entonces por eso creo que cuando entendemos un asunto como ese, ya podemos dar lugar a sacar este texto y querer manejarlo como Dios no ha puesto en mí el querer dejar la droga, pues entonces yo me sigo endrogando, ¿no? Qué cómodo, ¿no? Naturalmente, No, es que eso quiere decir que no quiere. sí, ya nosotros lo entendemos. Pero esto que les acabo de decir se predica, así se enseña en algunos lugares. Y eso es lo terrible. Al principio creía que así era. Yo No. así fui descubriendo que no era así, pero yo al principio sí creía. Decía, pues si tú no produces eso, ¿cómo? Yo así le preguntaba. Sí. Y sí, vamos, por eso haciéndole caso a toda la palabra. Hay personas que fuman por él. Sí. Y va a pasar su obra. A veces va a hacer su obra de Dios, pero espera. No, sí, Dios siempre hace su obra. Pero dice, en el que me cree, hago esta obra, y en el que no me cree, hago esta otra obra. Así de que vamos a ver cuál obra quieren. Pero ¿Ah? a veces las situaciones nos llevan a meditar en la palabra y Él nos va abriendo el entendimiento. Eso, ¿no? Sí, por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y ellos, no podrán la necesidad. Y una de las cosas, perdón, y una cosa importante que lo sabemos por experiencia, es que teniendo comunión con el Señor, vemos el pecado como lo que es, como pecado, ¿no? Y nos da mandamiento a hacer un bien. Sí, pero sobre todo eso, que podemos verlo porque estamos en la luz, ¿no? Por tener esa comunión con Dios. Solo de esa manera. Sí, así es. Muy bien. A ver si nos ayudan a hablar por mi papá. Bueno, ¿Pero quieren ver? no. Les avisamos dentro de un año. Bueno, el papá ahorita está escuchando y está enfermo, está en casa y se ha sentido muy débil, pero ya no se puede mover casi. Y pues que el Señor traiga entendimiento de qué es lo que quiere hacer en él, porque bueno, que también fortalece, que también se ha cansado mucho. Bueno, Perdón. diremos que Dios obra y el ánimo nosotros decidimos si lo tenemos o no. En el reconocimiento hacia el Señor. Por eso hemos hablado de esto, que el mandato de Dios es gócense, ¿no? Y yo decido si me gozo o no en lo que Dios está haciendo. Es decir, si le creo o no. Muy bien. Que Dios cumpla su propósito también por la infección que tengo de tos. Sí, que me la quite, por favor. Yo pedí por la familia de Oaxaca. Ayer hablé con mi hermano Amargo. Me decía que pues ahí van, pero pues tanto tristes. Y lo que era interesante dice, pues ahora vemos que nos falta quien dirigía las cosas aquí. Mm. Pues ahorita está como todo parado y no hemos movido como nada. Yo decía, pues un buen momento para volvernos al Señor. Bueno,
Muy bien. Pues vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque al tener la bendición de estar juntos, de poder compartir esos momentos, de poder considerar el mensaje que tú dirigiste para que quedara impreso y ahora lo haces vivo a través de la obra de tu Espíritu Santo, somos muy provocados. En primer lugar, a reconocer cómo tú estás presente, estás obrando, que tú nunca has dejado de hacerlo y que constantemente nos estás provocando a mirar hacia ti, a creerte, a esperar en ti, a confiar y a tener ese descanso de que realmente tú suples todo lo que nos hace falta en esa guía de tu Espíritu para llevarnos a esa tierra prometida, a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra. Padre bendito, te creemos y estamos aquí en esa decisión de agradar tu corazón, de caminar en tu voluntad, de reconocerte en todas las cosas, de glorificarte con nuestra vida, de reconocer que tú eres la razón de todo lo que somos y hacemos. Dios, aquí estamos delante de ti, porque, Señor, tú lo sabes, tú has inspirado estas palabras de que somos como flor de un día que hoy está y mañana no aparece. Tú conoces nuestra limitación, nuestra debilidad y, Señor, te damos gracias por poder experimentarlo, por tenerlo tan claro y entonces por tener la decisión y la oportunidad de venir a ti para ser fortalecidos, para ser sostenidos, guiados por ti, de tal manera que día tras día podamos vivir en ese triunfo en Cristo Jesús sobre todo el pecado, la muerte, la tentación, el engaño, y ser por medio de Jesús más que vencedores, más que victoriosos. Y Padre, es por eso que en esa confianza estamos delante de ti rogándote que tú estés allá con Margarita, con Priscila, con Héctor, con Tino mismo, y obrando en medio de ellos, dándole aún a Samuel la visión, la gracia para compartir la palabra que se necesita a fin de seguir edificando a tu pueblo. Y Señor, te rogamos también porque tú obres en don Miguel, lo lleves a ese completo reconocimiento de quién eres tú, de qué es lo que has buscado que él haga, la rendición que necesita tener para contigo. Y Padre, te rogamos que en medio de todo esto tú te glorifiques, que aún le des la visión, la fortaleza a Lucerito para toda la tarea por realizar y que la sostengas en la decisión de agradar tu corazón. Lo mismo a Tere, a Miguelito, a María de la Luz. Te pedimos, Señor, que en esto se cumpla tu maravilloso propósito. También, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te rogamos que tengas misericordia de Oscar. Entendemos que tú has estado tratando con él, llevándolo a experimentar toda esta molestia de la tos y todo lo que conlleva. Y Dios, muéstrale el propósito que tú tienes. Llévalo a esa total rendición a ti, a fin de que escuche tu voz y responda con todo su ser a lo que es tu perfecta voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a nuestros hermanos que a través del internet pueden escuchar este mensaje. Obra en cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, a nuestros hogares, de tal manera que te seamos gratos en todas las cosas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.